Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, voy a predicar hoy de este texto. Alguno ya me está mirando raro y dirá, pero si ya predicaste la semana pasada de este texto. Y alguno irá un poco más allá y dirá, pero si ya la otra vez también hablaste de este texto. Sí, era algo que tenía ahí. Michael me dice muchas veces que hago esas series, ¿no? Son series que no las tengo planificadas, pero de alguna forma el Señor me va hablando y mostrando. Y este tema también es algo que hace una semana atrás también ya tenía en mi corazón compartir. Así que esto no es porque haya pasado esta semana, esto no es por simplemente una cuestión que recibí hace tiempo y que inclusive ya con algunos hermanos ya estuve compartiendo y hablando un poquito de esto. Dijimos algo, ¿no? Si me amas, pastorea mis ovejas. Y estuvimos hablando de la importancia de pastorear, de cuidarnos los unos a los otros. ¿Verdad? ¿Recordáis esto? ¿Recordáis que estuvimos hablando de que no era solamente una cuestión de una persona o dos personas, sino que es algo que todos tenemos que hacer? El cuidarnos mutuamente. Ahora, hoy la pregunta te la traigo al revés. Sí, debemos de apacentar, debemos de cuidar, debemos de, no sé, enseñar, animar, exhortar, llámalo como quiera. Pero la pregunta es, ¿se dejarán las ovejas pastorear? Quiero ponerte un vídeo, si me lo puedes poner, ¿tienes listo? De un pastor frustrado. Un pastor frustrado. Lo vimos y lo grabamos a este pastor frustrado. Y vamos, aquí puedes ver un caso práctico de lo que es la frustración pastoral. ¿Estás preparado? Ahí está. No sé si lo veis. Soy un pastor frustrado. Pero mira, ella cuando se fue. Mi hijo intentando acercarse a la oveja. Imposible. Y además que a veces hasta gritaba, ¿no? Iba detrás. Y esto es curioso, yo pensaba en esto, ¿no? En lo que es muchas veces el pastorear, ¿no? Cuando alguien tiene el deseo de pastorear y la gente no quiere ser pastoreada. Esto, repito, no es por algo concreto, no es porque haya... No, esto es algo que meditando en todo este texto, preparando acerca de Pedro, vino a mi mente, no vino a mi corazón y también quería compartirlo. Pero quiero haceros 3 preguntas antes de nada. Y la primera pregunta es esta. ¿Por qué obedecemos? Quiero que alguno me dé una contestación, pero cortita, ¿vale? No nos alarguemos. ¿Por qué obedecemos a Dios? Estas fueron las preguntas que le hice a algunos hermanos de la iglesia. ¿Por qué obedecemos a Dios? ¿Alguien se anima? Porque le amamos. Muy bien. ¿Por qué obedecemos a Dios? Porque es nuestro Rey. ¿Por qué obedecemos a Dios? Porque es nuestro Padre. ¿Por qué obedecemos a Dios? Porque es un mandato. Porque quiere lo mejor para nosotros. Segunda pregunta. ¿Por qué? Entendérmelo, ¿vale? Yo sé que hay de todo, ¿no? Pero ¿por qué obedecemos a nuestros padres? A ver, Gerardo, ¿por qué obedeces a tus padres? ¿O por qué obedeciste a tus... ¿Por amor? ¿Por respeto? ¿Por honra? Muy bien. ¿Por mandamiento? Espera. Que también ellos lo piden. Y ahora esta no me la contestes, pero... Porque no guía. Muy bien. No me contestes esta, ¿vale? Pero ¿por qué obedecemos a nuestros pastores? No me la contestes, solo piénsala. ¿Sabes? Cuando hablamos de obedecer a Dios, bueno, podemos decir, bueno, es que Dios es Dios, ¿no? Aunque nos cueste, al final sabemos que Él es el que gobierna, que Él es el creador de todo, que hace todo posible. Tú le has conocido, has tenido un encuentro con Él, te ha cautivado, en fin.
A tus padres, ¿por qué obedeces a tus padres? Bueno, porque son tus padres, porque como bien hemos dicho, ellos han sido los que nos han dado todo, ¿no? Hemos generado un temor de respeto a ellos. Hemos decidido, de alguna forma, desde ser pequeños, ir aprendiendo, son un ejemplo, un testimonio para nosotros. Hay una admiración, obedecemos a nuestros padres porque sabemos que ellos han ido por delante en muchas cosas que a lo mejor nosotros todavía no hemos vivido. Pero la obediencia pastoral, que es curioso, muchas veces uno pueda decir, bueno, ¿por qué tengo que obedecer a otra persona, ¿no? Que quizá, pues, a lo mejor llevo conociéndolo poco tiempo? O a lo mejor no es que he visto una implicación de amor total desde la niñez hasta la vejez. Sin embargo, la palabra de Dios sí habla de esto. Habla de la obediencia. Quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Porque, como digo, el sentido de esta palabra hoy es, la pregunta que estamos haciendo, la reflexión es, ¿las ovejas se dejarán pastorear? Jesús le dice a Pedro, pastorea mis ovejas. Pero la pregunta es si las ovejas se dejarán pastorear, si reconocerán la autoridad, si se sujetarán, ¿no? En ese sentido. Hebreos 13, 17, que no está muy claro quién es el autor, habla en el capítulo 13 de lo que se llaman deberes cristianos. Y en este sentido, lo tenemos, 13, 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Otras versiones pueden decir también como líderes, ¿no? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Alguna vez me ha tocado, en lo personal, pero también en otros pastores, hablar del tema, y te das cuenta de que hay muchos pastores que están frustrados. Hay muchos pastores que están quemados. La estadística, no tengo aquí ahora la estadística, la estuve viendo esta mañana, pero habla de que muchos pastores dejan el ministerio por el estrés que les genera. Trabajar con personas nunca es algo fácil. Nunca es algo fácil. Si tú eres, por ejemplo, profesor de un colegio, te vas a dar cuenta que trabajar con los jóvenes no es fácil. Yo tengo un amigo que me dice, que él es informático, y me dice, yo soy feliz, dice, a mí los ordenadores no se me quejan, no me... Están callados, dice, están callados. Tienen otros problemas, ¿no? Pero trabajar con gente a veces no es fácil. Y aquí es muy interesante que dice, en la segunda parte, dice, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no es provechoso. Yo me pregunto, ¿para quién no es provechoso esto? La queja. Para nadie. La queja nunca es provechosa. Un pastor que está frustrado, que está quejoso, al final eso también muchas veces se proyecta, gracias, iba a decir, se proyecta sobre la congregación también. La gente también está cansada, está agobiada, se quejan por todo está mal, todo está mal. Pero un pastor que está con alegría también se proyecta y genera alegría. Ahora, esto no significa que tanto la iglesia como los pastores no puedan vivir diferentes momentos difíciles, ¿no? Ante un fallecimiento, por ejemplo, ante una situación dura, pues obviamente cada uno... Pero entendedme, esto tiene que ver un contexto y una situación de vida de la iglesia, de lo que es la vida de la iglesia. Mira, algo importante es que Dios no establece jerarquía. A veces podemos pensar en estas cuestiones de los pastores como que los pastores están aquí y la congregación está aquí, y Dios no tiene en mente esa cuestión de jerarquía como muchas veces pensamos, ¿no? El pastor es el que ordena, el que dice, el que hace, y la iglesia calla y hace como se dice. No. Dios no establece esa jerarquía. De hecho, cuando Dios está con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel es el que le pide rey. Queremos un rey como las otras naciones. Pero Dios dice, yo soy vuestro rey.
yo soy vuestro Señor, ¿no? Y lo que Dios sí establece es una sociedad, la agrupación de personas que tienen una organización para cooperar en un mismo fin. ¿Me explico? ¿Sí? El deseo de Dios es que entre todos, aunque tengamos diferentes roles, diferentes funciones, podamos cooperar para llegar a un mismo fin. El hombre muchas veces establece esto, jerarquía, y encima de todo le da valor a la jerarquía, ¿no? Y muchas veces incluso el mundo le da valor por relación al dinero. Bueno, pensamos que el jefe es mejor que un empleado. Pero Dios no ve así. Ahora, sí que es verdad que la Escritura nos muestra que en esta visión de Dios, de los roles, de las funciones para alcanzar los objetivos, sí que es verdad que hay diferentes funciones. Por ejemplo, Moisés, en el pueblo de Israel tú puedes ver que Moisés era el que guiaba al pueblo. Pero luego también estaban los levitas, que tenían también una función que era importante también. Luego dice que estaban también los príncipes de las diferentes tribus. Dice que también estaban los ancianos. O sea, todo era para de alguna forma llegar a un objetivo. La iglesia es así. No es que unos son más que otros. No es que el que lleva menos tiempo. No. Simplemente es una cuestión de funcionalidad, es una cuestión de roles y todos de alguna forma cooperamos para llegar a un mismo objetivo. Eso es vida de iglesia. Nosotros, no sé si alguna vez lo habéis visto, pero nosotros nos gusta dar oportunidades en la iglesia. Que la gente se pueda desarrollar. Que la gente pueda alcanzar el llamado que Dios tiene para sus vidas, pero también que sea de edificación para la iglesia. Yo personalmente, no es una cuestión, pero no me gusta que todo gire en torno a una persona, dos personas, sino que sea un conjunto de personas, que todos trabajemos, que todos cooperemos. Claro, cada uno con sus diferentes roles, ¿no? Fíjate, Jesús tampoco con sus discípulos no se puso a hacer escala. No dijo, bueno, sí es verdad que él tenía unos que son más íntimos, sí, pero no se puso a decirle, bueno, tú vas a ser el que mande, tú el que te calles, tú el que esto, tú. No. Sino que con todo, fijaos Judas, por ejemplo. ¿Quién era Judas? ¿Qué función tenía Judas? No entremos ahí. El tesorero. Tenía una función también, una responsabilidad. Y cuando Dios le dice esto a Pedro, le dice, Pedro, eres comisionado para cuidar, para pastorear. Fíjate que también Pedro a la vez era comisionado, o sea, era pastoreado, mejor dicho, por ejemplo, Pablo. Cuidado también por Pablo. Pablo en un momento determinado también lo está corrigiendo. Dice que ellos tenían que ir a Jerusalén a rendir cuentas también. Ahí estaba Santiago también. Y Pablo también estaba relacionado, que es la iglesia que les llama, que si no recuerdo mal, creo que era la iglesia de Antioquía. Y es la que lo envía, la que lo comisiona. Se establecen sociedades de cuidado, de pastoreo, aunque al final de todo el proyecto precise quizás de alguien, de una persona, de dos personas, que vayan marcando la ruta a seguir. Y esto es importante porque todos nosotros en nuestra vida necesitamos siempre a alguien que de alguna forma también nos guíe. Alguien que de alguna forma también pueda darnos una palabra, que marque una dirección, un consejo, que quizá haya ya recorrido ese camino. Puede, como digo antes, pueden ser tus padres, puede ser un amigo, puede ser un abuelo. Pero de alguna forma todos necesitamos un guía en nuestra vida. Y los pastores no están puestos por capricho, o no están puestos para cumplir capricho, sino que están puestos para ser esa guía que vele también por nuestras almas. Por eso Dios establece también pastores. Ahora, en esta sociedad tan líquida que vivimos hoy, yo quiero hacer una pregunta o reflexionar en esto, ¿no? ¿Cómo sabemos? Porque una de las cosas que veo en este tiempo es que de repente salen muchos pastores. Y ya incluso a veces hay personas que llaman pastor a cualquier persona. Y aunque Dios no establece esa jerarquía, pero sí que establece una cosa que se llama orden. Y es importante preguntar esto, ¿no? ¿Cómo sabemos que una persona realmente ha sido puesta por Dios?
Y la Biblia nos da algunas premisas, las voy a yo citar algunas, podrían ser muchas más, pero algunas importantes. Por ejemplo, esa persona tiene un respaldo de personas, escucha esto, que le conocen y que le reconocen. Personas también con autoridad que le conocen y le reconocen y que lo han levantado como pastor reconociendo el llamado de Dios en su vida. Esto es lo que aparece en Hechos capítulo 16, versículo 5. Dice que estando en oración y ayuno, dice que los ancianos dijeron, el Espíritu Santo le habló y le dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé, ¿sí?, para la misión. Hay un conjunto de personas, no es que Pablo dice, venga, me levanto y aquí estoy, ¿no? No, son personas que estaban allí con ellos, que los reconocían, que los veían, que compartían. Hoy día hay personas que a veces van de un lugar a otro, venga una persona y le dicen, venga, hoy te levanto como pastor, me voy. Y no se conoce quizá a la persona. Otro punto importante es que esa persona obviamente tiene que tener una carga por las almas, una carga por las personas, un llamado por las personas, a pastorear, a cuidar. Lo más triste es cuando alguien está como pastor y no tiene cuidado de las personas, no ama a las personas, no valora a las personas. La semana pasada os dije esto, ¿no? Esta frase que no sé si recordáis. No es una cuestión de decir números, es una cuestión de vida, es una cuestión de nombre y apellido, porque Dios tiene una historia con cada uno de forma individual, aunque eso luego se conecte colectivamente. Esa persona también tiene que, dice la palabra también en Timoteo, tiene que tener un testimonio irreprensible. No es que sea perfecto, pero tiene que tener un buen testimonio para los de dentro como para los de fuera. Qué triste es cuando se escucha, no, es que ese pastor fuera. ¿O no es triste? Un pastor tiene que tener conocimiento de la Escritura. Dice la palabra que no puede ser un neófito. Tiene que conocer la Escritura. Y tiene que tener honestidad y una fe, dice también la palabra, con limpia conciencia. Una fe con limpia conciencia. Y hoy día estamos viviendo también un tiempo, gloria a Dios, porque se están levantando muchas personas con el llamado pastoral, pero también una de las cosas que más se está viendo en este tiempo atrás son los abusos pastorales. No sé si alguno alguna vez lo ha escuchado. Pero están habiendo muchos abusos pastorales. Y sí, mira, quiero decirte una cosa importante también. Muchas veces decimos, mira, ¿ves? Es que ese pastor era malo, o es que era un no sé qué, o no sé cuánto. Pero mira, que haya pastores que se levanten y sean malos, cuando digo malos, me refiero contrario a la palabra, eso ya se da por hecho. Eso Pablo lo dice en la Escritura. De hecho, Pablo en su último mensaje le dice también a la iglesia, le dice, de vosotros mismos se levantarán lobos rapaces. De vosotros mismos. Pablo también dice, habrán falsos profetas, falsos maestros. O sea, ese abuso de autoridad o espiritual, eso ya se da por hecho. Ahora, yo pensaba en esto también. Muchas veces ese abuso viene, ¿sabéis por qué? Por el desconocimiento bíblico de la grey, del pueblo. Porque hay gente que se cree todo lo que le dicen. Como lo dijo el pastor pues ya me lo creo. Dice la palabra, no lo vamos a buscar por tiempo, pero dice la palabra que Pablo fue a predicar a los de Berea. Y cuando él llega allí les predica el mensaje de Cristo, ¿sabe lo que hicieron ellos? No dijeron, lo recibimos. No, dijeron, vale, déjanos un momento que nosotros con la palabra analicemos, veamos y comparemos y lo que tú nos has dicho con la Escritura. Y dice que después de ver la Escritura, entonces dijeron, sí. Pero es interesante ese detalle. No es que de primera el emocionalismo, las sensaciones, o qué bien predica, o qué bien habla. No, ellos dijeron, espera, vamos a ver, vamos a analizar. Yo he escuchado abusos pastorales que cuando me lo han compartido yo he dicho, mira, es que, de verdad, o sea, no es tanto por el pastor, es por ti. ¿Cómo tú puedes permitir, o tú cómo puedes vivir, o cómo tú puedes haber hecho tal cosa? Voy a dar un ejemplo muy fuerte, ¿vale? Entendeme, pero por ejemplo, el tema de cuando hay cuestiones sexuales, por ejemplo.
Porque eso ha ocurrido. No, es que él me dio una palabra que tenía que hacer eso. ¿Cómo? Vamos a ver. ¿En qué cabeza cabe eso? Es un caso muy extremo, pero es para que lo entendamos, porque sí que ocurre. Y yo al final digo, es también la ignorancia de las personas muchas veces con la palabra. Si la palabra en este caso que estoy compartiendo, aunque suene un poco fuerte, es clara y dice que la fornicación es pecado, da igual cómo lo adorne, es pecado. ¿Entendéis? Y la Biblia nos habla de esto, de que también pueden venir esos abusos, pero luego está la parte positiva, la parte buena. Y Hebreo está hablando sobre esos pastores que realmente están glorificando al Señor. Y aquí quiero destacar algunas cosas que tienen que ver con la labor pastoral, con la funcionalidad, que son muy importantes. Mirad, 4 cosas que yo destaco, ¿vale? El pastor tiene la función de traer provisión a la grey. Palabra, no sé, palabra de parte del Señor, ánimo, consuelo, llámalo como quieras. Tiene la responsabilidad de traer dirección a la grey. Tiene la responsabilidad de traer corrección a la grey, pero también traer cuidado y consolación. Esas son las partes que le toca a un pastor hacer. Y el pastor, cuando acepta el llamado de Dios, cuando empieza a pastorear, tiene que tener muy presente que esta es la función. No es una cuestión de ¿cómo decir?, de mirar lo suyo, sino de mirar por el pueblo, de mirar por la grey, de llevar a la iglesia, como si fuera, entenderme la ilustración, ¿no?, a los mejores pastos, de darle de comer alimento bueno. Y estas cosas son cosas que el pastor tiene que tener presente. Ahora, quiero hablar de esta palabra, ¿no?, que quizás nos chirría muchas veces en el oído, ¿no?, la palabra obediencia. La obediencia, entendiéndola conforme a la palabra, conforme a la escritura, va más allá de simplemente recibir y cumplir órdenes. Se trata más bien de una aceptación voluntaria, gozosa y responsable. Obedecer con esta actitud denota una madurez espiritual. Vuelvo y repito, no es una cuestión impuesta, es una cuestión que la persona voluntariamente, con gozo y con responsabilidad acepta. Y eso se llama madurez. La obediencia que los hebreos aquí está hablando, si tú analizas la raíz etimológica, no quería entrar mucho en esto porque estuve ayer noche mirando algunos detalles del griego y demás, pero si tú lo analizas está relacionado con una palabra que se llama confianza, confiar. La palabra obedecer está relacionada con una palabra que se llama confiar. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Confiar en quién? ¿En el hombre? ¿Qué pensáis? La Biblia es muy clara, no confía en el hombre. Dice Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. No confíe en el hombre. ¿Confía en quién? Aleluya. Confía en Dios. Y yo te hago una pregunta, ¿no será que a veces confiamos más en el hombre que en Dios? ¿No será que a veces idolatramos más a un hombre y nos olvidamos de Dios? Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Vuelvo a lo que estaba un poco antes hablando. Un pastor cae en pecado. Y deja de pastorear, por el caso. Yo he visto casos donde hay gente que deja la iglesia, se aparta del Señor. ¿Por qué? Porque había puesto su confianza, su mirada en el hombre. Ya la iglesia, yo qué sé, se puede derrumbar, puede todo el mundo, no sé, imagínate, estar en pecado, pero si yo tengo mi confianza puesta en Dios, tengo mi vida sobre la roca, y aunque vengan las tempestades, mi vida permanece. ¿Me entendéis? La pregunta es si la persona ha puesto su confianza en Dios o ha puesto su confianza en el hombre. Tú no estás llamado a confiar en un hombre, estás llamado a confiar en Dios. Y esto ahora mismo nos está chocando un poco, ¿verdad? Porque es como,
Pero si dice que la palabra obediencia tiene que ver con confianza y confianza en un hombre, tú tienes que poner tu confianza en Dios, no en los hombres. Pero escucha esto. Dios, que conoce a los hombres, Dios que conoce cada detalle de tu vida, de mi vida, de cualquier vida, Dios que sabe lo que hay en nosotros, Dios que ha escogido a hombres, Él los ama, los ha encomendado y los ha puesto en un lugar. Por lo tanto, yo debo no confiar en ellos, literalmente, sino en Dios a través de ellos. Es decir, si Dios los ha puesto, es por algo. ¿Me explico? ¿Me entendéis? ¿No me entendéis? ¿De verdad o no? Ese es el punto. No es una cuestión de mirar a la persona, sino decir, Señor, tú has puesto a esta persona. Tú has delegado la misión sobre este pastor, estos pastores. Yo confío en ti. Mi confianza no está puesta ahí, está puesta en ti. Pero qué bueno es saber que Dios conoce a la persona, que Dios conoce el corazón, que Dios conoce la vida. Y la obediencia, hermanos, cuando hablamos de obediencia, vuelvo a decir lo mismo, tiene que ver con una palabra importante que es voluntaria. La obediencia que aquí la Escritura nos está hablando no es una obediencia ciega, es una obediencia de confianza conforme a la palabra. La pregunta que yo siempre tengo que hacerme en relación a la obediencia pastoral ¿es bíblico lo que mi pastor me está pidiendo? ¿Es bíblico lo que mi pastor me está diciendo? Si es bíblico, yo confío. Pero para ello, como decía yo antes, necesitamos conocer la Escritura. A veces hay personas que se les quiere corregir actitudes pecaminosas y dicen, y se enfadan con el pastor. Yo alguna vez también lo he comentado, ya en los casos más extremos me tomo la libertad de decirle, mira hermano, de verdad que mi opinión no te importe, ¿vale? Que mi opinión no te importe. Pero mira lo que dice aquí. Ahora, mira también lo que dice aquí. Ahora, mira también lo que dice aquí. ¿Por qué? Porque la persona dice, no, es que tú. Y tiene que ver con la palabra. La corrección siempre tiene que ver con la palabra. O eso es lo que pretendemos, ¿no? Que sea con la palabra. Si es bíblico, confío y hago. Pero para ello tengo que tener esa madurez bíblica. Adquirir el conocimiento para saber decir como el apóstol Pedro dijo en un momento determinado. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Oye, puede ser, yo no soy perfecto, lo sabéis. Puede ser que en un momento, imagínate que yo me giro y me vuelvo un hereje y me vuelvo un, no sé, total contrario a la palabra. Pues oye, la respuesta tiene que ser, sí, me gustaría honrarte, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque la confianza, la obediencia no es una cuestión de la persona, sino que es una cuestión que tiene que ver con Dios. Solo que Dios ha delegado persona. ¿Me seguís? Porque ningún hombre, hermano, ningún hombre está por encima de Dios. Ningún hombre está por encima de Dios. Y aquí es simplemente una cuestión de reflexión. ¿Cómo es mi obediencia? ¿Me estoy dejando pastorear? ¿Me estoy dejando cuidar? ¿Me estoy dejando corregir? ¿Estoy dejando que se me pueda dar dirección? ¿Que se me pueda dar esa provisión? ¿O no? Mira, quiero ir terminando ya con una cosita muy interesante. No sé si has leído la historia, pero en el libro de Hechos, pero habla de que en un momento determinado, esto le llaman el síndrome de Listra, algunos teólogos. En un momento determinado dice que Pablo y Bernabé llegan a Listra y empiezan a predicar y se sana una persona. ¿Y sabes lo que dice ese pueblo? Dicen, nos han visitado los dioses. Y le ponen nombre incluso. Dice que le llamaron Júpiter, creo que era, y Venus.
Y entonces estaban emocionados, nos han visitado del cielo. Esa gente confundía totalmente. ¿Y sabe lo que hace Pablo como buen pastor, como buen maestro, como buen predicador? Les dice, escuchadme, que nosotros, ¿y qué le dice? ¿Cómo dice? Somos hombres como vosotros. Hermano, no hay super predicadores, no hay super pastores que disimulen mejor o peor. Es otra cosa. Pero no hay super predicadores ni super... Son hombres como tú y como yo. Van al baño como vas tú. Tienen los mismos problemas a veces. Son iguales. Pero esta gente estaba flipando. ¡Wow! Estos han venido del cielo. Y Pablo le dice, somos hombres como vosotros. Pero ¿sabes lo que ocurre entonces en ese momento? Un poquito más adelante dice que, bueno, que no les gusta la respuesta. Y que tomaron piedra para tirársela. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú pones tu mirada en el hombre y el hombre, escucha, el pastor, los pastores fallan, la gente muchas veces pasa de un extremo a otro. Idolatran. Ay, pastor, qué rico, pastor, qué bueno, que no sé qué, no sé cuánto. Y cuando el pastor dice algo o hace algo que a la persona no le gusta, coge la piedra y me voy de la iglesia. ¡Bum! Pues ahora ya conmigo nada. ¡Bum! Pues ya no sé. Y empiezan a... Y esto le llaman el síndrome de Listra. Porque eso habla de la inmadurez. Ese pueblo no entendía, ese pueblo era inmaduro. Y muchas veces en la congregación, cuando se ve a los pastores, se ve desde la inmadurez. Y la gente se suele ir a los extremos. Y que un pastor tenga confianza contigo no significa que le puedas faltar el respeto. Porque tampoco se lo faltaría a tu papá o a tu mamá, ¿verdad? Lo que pasa es que el pastor no te puede dar un... Eso sería... Es broma. No se trata de eso. Si un pastor está como, no me toquen, que nadie me hable, que tampoco está correcto. Porque somos humanos. Hay personas que a veces piensan que los pastores, por ejemplo, no tienen problemas. Claro que también tienen problemas. Estamos en el mismo barco, solo que tenemos roles diferentes, llamados diferentes. Y también Dios pedirá mayores cuentas. Igual que dice que los que enseñan también tendrán que dar cuenta de lo que enseñan. Y esto no es una cuestión ni de dar pena, ni de exaltar, esto es una cuestión de buscar ese equilibrio, de decir, ok, ¿qué es la obediencia? ¿Cómo yo soy obediente a mis pastores? ¿Yo me dejo pastorear? ¿O soy como ese vídeo, ¿no? Que sale escopeteado? Llevo muchos días pensando en este texto, lo publiqué hasta en mis redes hace poco. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 15, me encanta, ¿verdad? Pero en esta semana atrás meditaba mucho en este texto. Y es un texto que tengo ahí en la cabeza, que el apóstol Pablo lo dice. Y no creo que el apóstol Pablo lo diga para dar pena, ni mucho menos. Lo dice como una realidad que tiene que ver con el ministerio, una realidad que tiene que ver con el pastoreo. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 15. Dice Pablo, lo tenemos, ¿no? Dice, y yo, fíjate, con el mayor placer, con el mayor gusto, con la mayor alegría, gastaré de lo mío. Y aun yo mismo, gastaré de lo mío, se puede referir, por ejemplo, a su economía, a su, no sé, a todo lo que tiene, a su tiempo, exacto. Pero dice después, y aun yo mismo me gastaré del todo. ¿Tú sabes lo que es que una persona se desgaste totalmente por algo? O sea, es que digamos como que se envejeciera ahí. Eso, ¿sabe qué les pasa mucho? Pero también le pasa ahora a los entrenadores del Barça. Sí, algunos entraban con pelo, salen sin pelo. Porque ya se desgastan en la labor que hacen. Y Pablo dice esto, y yo mismo me gastaré del todo
¿Por qué? Por ganar dinero, por ser famoso, por amor a vuestras almas. Porque el primer punto que hemos dicho antes, de los primeros puntos que tiene que ver con el pastoreo, es el amor a las almas. Si no hay amor a las almas por parte del pastor, algo está fallando. Si el pastor no se duele, si el pastor no ora, si el pastor no busca, no. Ahora, ¿eso significa que, volvió a la semana pasada, que el pastor tiene que buscarlo a todos? No, pues no se puede. Dice la estadística que un pastor solo puede cubrir un máximo de 100 personas, 50 personas, por ahí está la estadística. O sea, una iglesia que tiene 2.000 miembros, el pastor no está pendiente de todo. Yo creo que ni conoce a todos. Por eso forma equipos pastorales. Porque no puede abarcar todo. Pero Pablo dice, yo veo a vuestras vidas y yo me desvivo y yo doy todo lo que tengo, incluso más, por amor a vuestras almas. Ahora, lo que me choca es esta frase. Aunque amándoos mucho más, sea amado menos. ¿Crees que Pablo está queriendo dar pena? No, Pablo está manifestando una realidad que se vive en el ministerio. Que a veces la gente no quiere ser pastoreada. Que a veces la gente pasa de idolatrar, a apedrear. Pero Pablo dice, mi visión de vosotros, mi visión de cada uno de vosotros no va a cambiar en función de lo que vosotros decidáis, porque aunque me améis menos, yo voy a seguir amando más. Y esto es una palabra que yo tengo en mi corazón desde hace mucho tiempo, pero en estas semanas lo recordaba. Porque esto tiene que ver con el ministerio. Lo fácil sería, oye, pues si no me quieren, me voy. Pues si no esto, pues me voy. Pero lo que Pablo dice, no, aunque me rechacéis, yo voy a seguir orando por ustedes. Yo voy a seguir preocupándome, yo voy a seguir amando. Claro, hay momentos que una persona dice, mira, ya está, no, hasta aquí, y entonces por una barrera imposible. Pero el amor está ahí presente. Y cuando una persona ve ese amor del que está hablando Pablo, que dice, me gastaré de lo mío, me gastaré yo mismo, por amor a vuestras almas, uno dice, ¿será que yo también estoy correspondiendo en obediencia? ¿O será que no? Las ovejas se dejan pastorear, dejarán que el pastor les provea alimento, se fiarán de su dirección, atenderán a su corrección. Si todo esto ocurre, habrá cuidado. Porque esas personas estarán reconociendo el lugar que Dios ha otorgado. Y pensaba en esta frase, que quiero ir terminando con ella. Una frase que decía un predicador, decía, tú no eres lo que dices que vas a hacer. Tú eres lo que realmente haces. La voy a repetir. Tú no eres lo que dices que vas a hacer. Tú eres lo que realmente haces. ¿Qué significa esto? ¿Por qué saco esta frase? Porque muchas veces decimos, sí, yo cuando cualquier cosa voy a obedecer o yo voy a no sé qué. Y miramos al futuro como sí, pero la realidad es lo que vivimos hoy. Lo que hacemos hoy. Si yo hoy me estoy dejando pastorear, si yo hoy estoy siendo obediente, no importa que no esté pasando nada malo, que no tiene por qué siempre pasar algo malo. Repito, no es una obediencia ciega, no es se dice y se hace, pero es entender, yo soy una persona que estoy bajo esa autoridad. Yo soy una persona que si hoy se me dice algo, lo recibo, lo corrijo, por ejemplo. Porque una cosa es lo que tú dices que vas a hacer, pero otra cosa es lo que tú eres a día de hoy. Cuando hablamos de la membresía, hermano, no estamos hablando solamente de que ahora eres parte de la iglesia en servicio y todo eso. Estamos hablando también de que te identificas con una familia, pero también te pone a una disposición pastoral.
a veces, como pastores, muchas veces hay gente que no corregimos, no eso, porque tampoco han decidido involucrarse en la vida de la iglesia. Son visitas simplemente. Y a lo mejor son visitas desde hace 10 años. Bueno, tampoco tanto, ¿no? Pero hace 2 años. Pero tú te das cuenta que esa persona en el fondo no quiere ser pastoreada. No quiere que nadie le diga. Es más, no quiere que nadie se meta. Que nadie le corrija. Y da igual que tengas 12 años, como si tienes 66 años. Todos necesitamos guía en nuestras vidas. Nosotros muchas veces lo hemos dicho aquí y no tenemos problema en decirlo. Nuestro pastor es Esteban de Córdoba. Y nosotros nos sujetamos. Y hay cosas que a veces nos dicen, mira, por aquí, y vamos por aquí. Y hay veces que nos dicen, por aquí no, y entonces frenamos. Un pastor que no está sujeto a una autoridad también es un problema. Sujetos, dice la palabra, los unos a los otros. Porque nadie es exento de que se nos vaya la cabeza y empecemos a hacer cosas que no tenemos que hacer. O a decir cosas que no tenemos que decir. Y salirnos del marco bíblico. Por eso, pastorear es una labor de todos. Pero todos también tenemos que estar dispuestos a que se nos pastoree. A que se nos cuide. A que se nos corrija. La corrección no nos gusta, ¿verdad? ¿A quién le gusta la corrección? Pero la corrección es necesaria. Es necesaria. Si tú, hermano, visitas la casa de tu vecino, este es el ejemplo que doy con lo de la membresía. Si tú visitas la casa de tu vecino, ¿tú crees que tu vecino te va a corregir? ¿Si ve algo que no está bien? Depende, si es andaluz o si es de por ahí. Si es andaluz te dirá, niño, no hagas eso, ¿no? Oye, te dice esa frase, ¿no? Típica. ¿Esto lo haces tú en tu casa? ¿No? ¿A cuántos le han dicho eso? No, levante la mano. ¿Esto lo haces tú en tu casa? ¿No? Irónicamente. Pero al final tu vecino no te va a estar corrigiendo como te corregiría tu padre. Es así. Y hay personas que a veces van a la iglesia como si fuera la casa de su vecino. No es su casa, no es su familia, no es su pastor, así que... Y esto de verdad no es por nadie concreto, ¿vale? Pero entendérmelo. Y viven así, porque al final no quieren ese trato, no quieren esa corrección, no quieren esa guía. Y a veces la guía no es solamente que te lo digan, la guía también hay que buscarla muchas veces. Y no pasa nada. Pero es importante entender esto. Yo me estoy dejando pastorear. Todos necesitamos esa guía. La palabra es nuestra guía, pero Dios también ha puesto personas para que nos ayuden. ¿Estás bien? Te veo muy serio. ¿Hemos entendido esta palabra? Si no, empiezo otra vez. ¿Queréis que empiece otra vez? Hoy no es una palabra para llorar y quebrantarse. Hoy es una palabra para meditar. Pero quiero que te quedes con esta frase que te he dicho. Tú no eres lo que dices que vas a hacer. Tú eres lo que realmente haces. Las buenas intenciones son muy bonitas, pero si no se están viviendo, no sirve para nada. Y a veces cuando escuchamos ciertos mensajes decimos, hombre, claro que sí, pero luego nuestro día a día es muy diferente. Si nosotros lo trabajamos desde hoy, desde el momento en que estamos bien, aprenderemos en las malas y en las buenas a ser obedientes también. Que el Señor nos ayude. Ponte de pie. Quiero que lo tomes con la mejor de las actitudes.